El día de hoy, el día de hoy, nuestra enseñanza no va a ser muy grande, muy larga, mucho tiempo. Y ya vi caras alegres, pero al mismo tiempo, hermanos, creo que la palabra habla por sí sola el día de hoy. La semana pasada señalábamos que la verdadera prueba de nuestro ayuno, la verdadera prueba de una vida de adoración y de entrega y de culto racional, no es lo que hace simplemente externamente. No es las señales religiosas que hacemos. No es la manera en que tú estás llevando a cabo en lo íntimo o en un ambiente como este tu devoción. La semana pasada señalamos que la verdadera prueba de nuestro ayuno y de nuestra vida de adoración o culto racional es lo que hacemos los demás días de la semana en que no ayunamos. Es lo que hacemos inmediatamente después de salir de este lugar. La prueba verdadera de tu ayuno, de tu piedad, de tu búsqueda del Señor, se ve reflejada justamente en el instante en que terminas tu devocional por la mañana. Es ahí donde se prueba realmente si eres un hombre y una mujer que está confiando en el Señor y que está buscando agradarlo. Eso dijimos precisamente porque estos hombres, estos judíos, había algo en ellos que se quejaban delante de Dios en sus ayunos. Mire la pregunta, por favor, si me acompaña. Isaías capítulo 58. Dice así: que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Nota la forma religiosa que tiene, versículo 3. Porque dicen, aquí está, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. Y entonces, mi amado hermano, el Señor les dice: el problema está en que ustedes están haciendo esas formas religiosas por mera conveniencia o simplemente por ser eso, una cuestión meramente religiosa. Buscan al Señor, indagan en la palabra, van a los servicios, están atentos, hacen sus ayunos, hacen sus oraciones, pero ¿qué es lo que hacen en su vida, en la vida cotidiana? Bueno, pues están sobre sus trabajadores, son implacables con ellos, ¿verdad? Andan en pleito todo el tiempo, andan haciendo este tipo de cosas que dice el Señor: para mí eso no es agradable. Y la pregunta dura, la pregunta fuerte es esto. Versículo 5, en la última parte, dice: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Notan qué palabra más dura? Eso para ti es la adoración a Dios. Eso para ti es la lectura de la palabra de Dios. Eso es la búsqueda del Señor. Si mira cómo vives. Así que la prueba, mi amado hermano, de nuestra verdadera devoción al Señor no es el momento en que estás orando o en el momento en que estás leyendo y estudiando la palabra. Es el resto del tiempo que también usas para tu vida cotidiana. Eso lo dijimos en razón precisamente de lo que el Señor está preguntando en el versículo 5. ¿Me acompañan? Vamos a leer versículo 5 de Isaías 58. Dice así: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Notan? Ese tipo de ayunos, ese tipo de formas religiosas y cualquier tipo de devoción pues al Señor, de esa manera que mientras uno está haciendo alguna forma externa, por otra está haciendo otras cosas que son desagradables al Señor. Eso, mi amado hermano, no le agrada al Señor. Hay un dicho popular entre los mexicanos, no sé si sea solamente entre nosotros: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Esto es lo que dice ese dicho o no? Esto es lo que, bueno, no es lo que dice el Señor, pero esto es quizá lo que pudiéramos entender. Mientras haces tus devociones, al mismo tiempo estás hiriendo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, estás portándote de una manera impropia en el trabajo, estás haciendo cosas que no concuerdan con la realidad de lo que dice ser. Y eso, mi amado, dice el Señor, ¿eso le llamas tú ayuno? ¿Eso le llamas agradable? Y entonces la respuesta, mi amado hermano, es: entonces, ¿qué quiere Dios?
Ese tipo de ayuno y cualquier tipo de devoción, mi amado hermano, no le es agradable al Señor. Y la pregunta sigue siendo, entonces, ¿cómo quiere el Señor que hagamos nuestros ayunos o nuestras formas religiosas que concuerden, que cuadren, que sean como lo que el Señor quiere? El problema, mi amado, con los israelitas, y me temo también que con muchos otros, es que por una parte decimos amar al Señor, tener una vida devocional, sentirnos satisfechos en ella, pero al mismo tiempo llevar una vida completamente ajena al Señor durante el resto del día. El problema, mi amado hermano, es que amamos al Señor, pero al mismo tiempo llevamos a cabo una vida donde el pecado queda intacto, donde el pecado no le hacemos daño, no le hacemos nada, no luchamos contra él. Ese es el gran problema. En realidad, la verdadera devoción, el verdadero ayuno, mi amado, es aquel que está luchando en contra de nuestro propio pecado. Nuestras verdaderas devociones, mi amado hermano, es aquel que se asuma directamente a luchar contra nuestros propios pecados. Porque de otra manera, mi amado hermano, solamente estarás pasando hambre en tus ayunos. Solamente te estarás levantando más temprano. ¿Me explico? Dejarás de dormir un poquito más y llevarás tu vida de frustraciones, de enojo, de tristeza, de engaño. De ahí, mi amado hermano, que la verdadera muestra de una vida espiritual, de una vida que le agrada al Señor, de la búsqueda de santidad, son el resto de las horas del día que pasan. Es el resto del día en que no ayunas. O es lo que inmediatamente sucede después que te levantas de tu lugar, ¿verdad? Donde te encuentras con el Señor y dices, amén, cierras tu Biblia y te levantas. Ahí empieza realmente lo que el Señor quiere por nosotros. Ahora no te estoy diciendo no ores, no ayunes, no hagas, no te estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que haya una congruencia entre uno y otro. Por eso, mi amado, a partir del versículo 6 de Isaías 58, el Señor viene a nuestro encuentro. Y él dice, esta es la manera que yo quiero que tú ayunes. Esta es la manera que quiero que muestres eso que buscas de mí. Y esto es importante, mi amado, para nosotros, porque el Señor mismo, a través de nuestro Señor Jesucristo, dijo hablando sobre el ayuno. Busque, por favor, Mateo capítulo 6, versículo 18. Cuando habla sobre el ayuno, dice Mateo capítulo 6. Dice el versículo 18. Bueno, vamos a leer del 16 al 18. ¿Está bien? Dice así la escritura, Mateo capítulo 6, del 16 al 18 juntos. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es importante porque el Señor dijo que, hablando sobre el ayuno, tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hace? Te recompensa en público. El Señor dice, deja de mostrar esa piedad aparente porque ayunas o estás orando, ¿verdad? Deja de estar simplemente diciendo, estoy orando por ti, hermano, estoy orando por ti, también por ti. No, también estoy orando por ti, pero cuando llegas a tu casa ni siquiera te acuerdas que tienes que orar por tus hermanos. Y el Señor dice, ten cuidado porque cuando tú ayunes, entonces lo que tengas que hacer es agradar a tu Padre Celestial. Vivir una vida de acuerdo a lo que Él es, a quién es Él, y entonces tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Por eso Isaías capítulo 58 del versículo 6 al versículo 12 nos dice el Señor cómo debe ser nuestro ayuno. O más bien, ¿cuál es el ayuno al cual el Señor nos manda a hacer? El texto mismo digamos, predica por sí solo. Solamente lo que voy a hacer va a ser algunas precisiones sobre el asunto y llevarnos a una conclusión. Pero el Señor es lo que pide. En los versículos precisamente del 6 dice así, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y empieza a decir. La primera cosa antes de leer esta porción, mi amado, que se la lea, es que el Señor nos dice cómo debe ser nuestro ayuno. ¿Cómo deberíamos considerar estas formas que hacemos en nuestro ayuno o en cualquiera de nuestra devoción y cualquiera de estas formas en que nosotros mostramos
cómo amamos al Señor. Ajá. Es decir, ¿cuál es el ayuno que Dios nos llama a hacer? Esto es lo que nos va a decir. Quiero, antes de eso, por eso, mi amado, que sepas que no se trata de hacerlo en tus propias fuerzas, que no se trata simplemente de una cuestión de moralidad, porque muchas de las cosas que dice el texto, por ejemplo, dar de comer al hambriento, bueno, entonces, bueno, salgo con mi sándwich y estoy repartiendo ahí, o en otra parte, darle vestido a alguien, dices, bueno, pero sí, yo tengo mi ropa y digo, pues ahí está, que salga. Entonces ya estoy haciéndolo verdaderamente. Ten cuidado, porque si solamente es por una cuestión personal de esfuerzo para hacer lo que medianamente todo mundo podría hacer, entonces no es eso a lo que Dios nos manda. Es mucho más. Es decir, tiene que ver con la situación de cómo yo estoy mirando al Señor cuando estoy realizando mis devociones, pues en términos cómo lo estoy mostrando, pero también tiene que ver cómo es que yo estoy buscando al Señor para que Él sea exaltado y glorificado. Entonces, no es meramente un asunto de fuerza personal, no es de una voluntad de valientes, no es una cuestión meramente de un deseo ferviente de hacerlo para cubrir esto. El Señor pide esto, entonces yo lo hago y ya estoy bien. No es, ¿verdad? Como ilustraba nuestro hermano Diego, que dice el Señor, ahí está, ¿no? Y nos avienta y ahí está, obedéceme, ¿no? Y ya, no. Volvemos a decir, hacemos esto, mi amado hermano, porque estamos completamente satisfechos ¿en quién? En el Señor. Escucha, el ayuno que vamos a ver es producido por el hecho mismo de que el Señor está satisfaciendo nuestras almas. Y entonces lo que yo hago es mostrar esa satisfacción al mundo. Ahora, no estoy siendo, digamos, para que me aplaudan, sino que estoy poniéndole énfasis ¿a quién? A Él. Estoy diciéndole al mundo, el Señor es más apetitoso, me da más calor, me es a mí mucho más satisfactorio que estas cosas de las cuales me puedo yo privar. Así que, mi amado, el problema no está aquí para que no observes que tengas que tener la fuerza personal o la fuerza de voluntad para llevar esto que el Señor nos dice. Este ayuno que Dios nos llama a hacer solamente es posible si confías en Él. Solamente es posible hacerlo si pones toda tu confianza en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, para que ejerzas en Él fe, para que creas en su gracia, para que creas en su soberanía, para que creas en su misericordia. Simplemente, mi amado hermano, solamente es posible hacerlo cuando estamos plenamente satisfechos en Él. Y esta plenitud de satisfacción, vuelvo a repetir, tiene que ver con que yo le creo al Señor. Creo en su misericordia, en su bondad, en su amor, en su gracia, en su soberanía. Yo ejerzo fe sobre eso. Por ello, los versículos 6 y 7 están ahí y nos llaman a hacer algo. Dice el versículo 6 y 7, por favor lo podemos leer. Dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas del opresor y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Versículo 7. ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Escuche bien, mi amado hermano, este texto es sumamente importante. En estos versículos ves claramente lo que el Señor está pidiendo. Por eso digo, el texto se predica por sí solo. Solamente voy a hacer unas puntualizaciones para poner en nosotros en esto en nuestras mentes. El Señor nos pide hacer algo con respecto al ayuno que Él escoge, que Él está de acuerdo, que es, en pocas palabras, cuando dice el ayuno que yo escojo, elijo, tiene que ver con algo que le agrada a Él. El verdadero ayuno que le agrada al Señor es este tipo de ayuno. Te lo resumo. Este tipo de ayuno, el que le gusta, el que Él le agrada, es que desates los lazos de impiedad o de la maldad. Que desates o sueltes las cargas de opresión. Que dejes libres a los quebrantados u oprimidos. Que rompas todo yugo. Que partas tu pan con el hambriento. Que acojas en tu casa a los pobres sin hogar. Que veas al desnudo y lo cubras. Que no escondas de ti a tu hermano, es decir, que no te escondas de tu hermano.
Bueno, quizá este es el tipo de cosas que el Señor está pidiendo. Ahora, ¿por qué lo dice el texto? Porque ¿qué hacían ellos que también hacemos nosotros? Porque no hacían eso. Ahora, imagínate este tipo de personas. Este tipo de personas que oprimían, que no rompían el yugo, que no daban su pan al hambriento, que no daban acogimiento a los pobres en su casa, que no cubrían al desnudo. Y pensaban en sí mismo, bueno, yo voy a comer dentro de 1 hora, o dentro de 3 horas, o al día de mañana, pues, ¿no? Entonces, esa comida está ahí preparada para mí. Este que tiene hambre, ay, pobrecito, lo siento, pero mi manjar ya está listo. Hombre, este suéter, esta manta que tengo, bueno, me espera después de haber estado en silicio, ¿verdad? Después de haber estado en el frío ahí, me está esperando mi cobijita, esa que me gusta mucho. Aquel que tiene frío y que no tiene con qué taparse, bueno, pues ese es su problema, pero yo ya tengo asegurado algo adelante. ¿Notas dónde está el pensamiento? El pensamiento es, de todos modos, yo estoy aquí en esta circunstancia, pero estoy teniendo seguridad en qué? En esas cosas, no en el Señor. Estoy haciendo lo que el Señor exige, pero sin soltar mis seguridades. Y entonces yo te pregunto, mi amado hermano, ¿es tu vida la que pide al Señor, la que ora al Señor, la que busca al Señor sin soltar tus comodidades, sin soltar tus cosas que te dicen, esto me mantiene firme? No, ¿cómo voy a entregar esto? ¿Cómo le voy a decir al Señor, sí, Señor, te pertenecen y yo con ello voy a hacer esto y aquello? No, porque se me va a quitar. Y luego entonces, ¿qué voy a hacer? Sabes, mi amado hermano, esto es lo que muy a menudo surge o tenemos en la vida cuando confiamos demasiado en nuestras cosas y decimos que amamos al Señor. ¿Te ha sucedido? Bueno, a mí sí. Digo, Señor, yo te amo y quiero confiar en ti. Yo sé que tú eres mi proveedor, pero volteo a ver, ¿verdad?, el refrigerador y digo, híjole, está vacío. ¿Qué voy a hacer? Y me empiezo a angustiar y empiezo a decir, hola, ay, Señor, ¿y dónde estás? Ayúdanos. No. Entonces dices, bueno, entonces sí o no. Por eso, ese es el ayuno que Dios desea que hagamos, todo lo que está en nuestro alcance para no ser hipócritas. Para que nuestro corazón no sea endurecido por causa del pecado, para que nuestro corazón no se incline a esas cosas solamente como nuestra seguridad. En el texto que leímos te encuentras 13 acciones que Dios nos dice, pero veo que podemos agruparla por lo menos en 6, porque hay otros versículos más adelante. Así que quiero rápidamente pasar por ello y perfilarme casi al final. ¿Qué tipo de ayuno es el Señor que nos manda? Bueno, además de la importantísima necesidad de fe, perdón, santidad personal, hay estas 6 tipos de necesidades humanas que Dios te dice, satisfácelas también. Está atento en ellas. Hay 6 tipos de necesidades humanas que Dios quiere que veamos en nuestro verdadero ayuno, en nuestra verdadera devoción, y que nos la hace saber a través del profeta Isaías. Primero, la necesidad de libertad de la esclavitud y de la opresión. La necesidad de libertad de la esclavitud y de la opresión. Ahora, quiero antes de entrar a esta, que no pienses que es muy espiritual la cosa, es decir, todo es espiritual, pero que no digas, bueno, es que entonces vamos a predicarles el evangelio. Ya que estén desatadas las cadenas de su pecado, yo ya cumplí. Hay que dar de vestir al que está desnudo. Bueno, todos han pecado y están desnudos, ¿verdad?, delante de Dios. Hay que llevarles las ropas de Cristo, no hay que predicarles. Solamente es eso y todo lo demás no nos importa. No, hermanos, aquí tiene que ver con el ayuno, es decir, esta manera en que nos relacionamos con el Señor en nuestra vida espiritual, pero que lleva necesariamente una vida que muestra que esto es verdadero. La necesidad de libertad de la esclavitud y de la opresión. ¿Sabe? 4 veces en el versículo 6 y una vez en el versículo 9 se toca esto. Ayúdeme, versículo 6 y luego nos vamos al versículo 9. Dice así, versículo 6. Noten las veces que dice esta libertad. Versículo 6. Juntos, ayúdenme a leerlo. Con voz fuerte, hermanos. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Versículo 9.
Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces, ligaduras, cargas, quebrantados, yugo, ¿no? El punto es este. Vive para liberar a las personas, no para atarlas a ti. Escucha, vive para liberar a las personas, no para atarlas a ti, no para agobiarlas, no para esclavizarlas a tus deseos, no para esclavizarlas a tus palabras o a tus propios anhelos. No esclavices a tus hijos, no esclavices a tu esposo o a tu esposa, no lo esclavices a tus trabajadores en el sentido de que, sí, de veras, entonces si me haces eso, te voy a poner tu reporte y te van a hacer. No amenaces. Estás llamado a proclamar esa libertad, esas ligaduras. Vive, mi amado hermano, para no agobiar a las personas. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿vives o estás viviendo agobiando a las personas? Que se vayan a ciertos lugares y estén las personas ahí, es que me dijo y que me habló bien feo y que me gritó y que ahora no sé qué hacer y parece hasta que sudan las manos porque va a venir y se va a enojar y ya estamos queriendo manipular incluso a nuestra propia familia. El Señor dice, no hagas eso. Eso hay que dejarlo. Hay que darle libertad. En ese sentido, no las ates a ti. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Lucas 11:46. Si me acompaña, hermanos. Lucas 11:46. El Señor hablando, ¿verdad? Uno de los intérpretes de la ley le dijo, ay, Señor, esto que dices también nos toca a nosotros. Y entonces el Señor le dijo esto, versículo 46 de Lucas 11. Ayúdame, dice la escritura. Y él dijo, ay, de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Esto es a lo que el Señor nos está mandando, hermanos. Estamos llamados a liberar a las personas de esas cargas, no que las oprimas, hermano, con cargas que ni tampoco tú puedes llevar. Estamos llamados, mis amados, a libertar de las cargas a las personas, no de ponerles más cargas, no de ponerles cargas tuyas, porque no son de la palabra, porque ¿cómo es la carga de la palabra para nosotros? Ligera, fácil, su yugo es fácil y ligera su carga, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué nosotros insistimos en ponerle cargas a las personas que ni siquiera nosotros podemos llevar? Y aquí te encuentras con de que no, hijo, no digas una mala palabra, no digas esas malas palabras y tú las estás diciendo en tu trabajo o ahí mismo en tu casa. Dejemos de poner carga a la gente para que sea perfecta y luego ir a la casa y vivir como tú quieras. Dejemos de imponer a las personas una espiritualidad que no tenemos. Dejemos de imponerle a las personas una manera de actuar que tú no tienes o que la tienes mientras estás en público, pero cuando estás en tu casa eres otro. Por eso, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado, porque los primeros que nos acusan son nuestros hijos. Son los primeros que ponen ese dedo ahí frente a nosotros. Es que esto y aquello. ¿Y cuánto yo no hemos oído, o yo he oído y algunos otros más, que los hijos se alejan de las iglesias, de las congregaciones, porque pues sus padres son esto aquí, pero allá son otra cosa? Y les imponen que vivan una vida que no corresponde a lo que ellos viven. Por eso, mi amado hermano, el Señor nos dice a través de Isaías, lo que hagas es libertad a las personas de esas cargas. Y yo te pregunto, ¿estás poniendo cargas a otros que tú tampoco puedes llevar? Es que yo oro media hora, tú tienes que superar a tu padre, ora más, ¿no? Y ahí estás, a ver, órale, ¿no? Y tienes que hacerlo, pero tú tampoco haces más. Segunda, tercera y cuarta necesidad, que dice el pasaje. La necesidad de alimento, la necesidad de vivienda y la necesidad de ropa. Ayúdeme, versículo 7 de Isaías 58. ¿Lo tiene? Isaías 58, 7. Dice la escritura, juntos. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa
Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Sabe, mi amado hermano? Aquí está algo importante. No pienses que solo tiene que ver con un hambre espiritual. Esto tiene que ver con la vida cotidiana. Piensa, ¿qué más ejemplo que nuestro Señor Jesucristo de darle de comer al hambriento? ¿Te acuerdas? Señor va, está enseñando y una multitud le sigue y entonces ya es tarde y la gente está ahí sentada con hambre. Y el Señor les dice, bueno, que les vaya bien, yo me voy al siguiente pueblo a comer y a ver ustedes qué hacen. La sugerencia de sus discípulos fue, Señor, ya es tarde, despide a la gente para que vayan a comprar algo ahí en los pueblos cercanos. Y el Señor les dijo, ¿qué cosa? ¿Recuerdan qué les dijo el Señor? Les dijo, denle vosotros de comer. Pedro, Juan seguramente han dicho, ¿nosotros? A ver, Señor, pues tenemos una bolsa aquí que nos dan y aquí con esto estamos patrocinando, bueno, el ministerio y demás. ¿Y quieres que gastemos algo? ¿Sabe, mi amado hermano? No tiene solamente que ver con esa hambre espiritual. El Señor nos da ejemplo de cómo poder dar a otros también alimento. ¿O te acuerdas del Señor en el desierto con la nación de Israel? ¿Cuándo les faltó pan? El Señor siempre les dio maná, maná. Ahí está, todos los días, excepción de los sábados. Ese día pues no caía, pero a excepción de eso el Señor les daba y les dijo, recojan, ¿verdad? Un día antes del día de reposo, recojan doble para el día de reposo y así va a estar. ¿Sabe el Señor? Sabe proveer. Y lo que dice el Señor, que tu devoción se muestre haciendo qué. ¿Haciendo qué, hermanos? Dando de comer. Oye, pero pues se trata de mi sándwich. Y yo también tengo hambre. El Señor dice, aliméntalos. Porque además estas personas también necesitan vivienda. Y además también necesitan ropa. Y seamos honestos, hermanos. Si vas a tu ropero, ¿cuánta ropa tienes que no te pones hace años? Le digo a mi esposa como en tono de broma, yo tengo ahí un pantalón que me queda muy grande ya. Entonces le digo, estoy esperando a que un día me quede, ¿no? La realidad es que he bajado un poquito más, ¿no? Entonces, digo, ya uno grande, estoy esperando a que me quede, pues tendría que volver otra vez a engordar mucho, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿cuántas cosas no tenemos en casa que debería tener nuestro prójimo? Pero ¿por qué no las soltamos? Porque me la regaló mi tía. Porque me costó muy cara. Porque, pues bueno, a lo mejor algún día me queda. No, es porque tienes mayor apego a las cosas que al Señor. Por eso el Señor dice, si realmente quieres mostrar tu vida de ayuno, si realmente quieres mostrar esa vida en la cual dices que te sientes satisfecho en estas cuestiones de vida espiritual, también haz algo por el prójimo. Haz algo por ellos. Quinta cosa, la necesidad de ser comprensivo. Versículo 7, por favor. Dice ahí, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Y ahora escucha esto. Y no te escondas de tu hermano. La idea que está aquí, mi amado hermano, es que tú tengas esa empatía con tu hermano. No es que cuando lo veas en necesidad voltees la cara y digas, no, pues quién sabe quién sea y me voy. Es decir, por eso dice que no te escondas de tu hermano. Tiene la intencionalidad, mi amado hermano, que te pongas en su lugar. Eso es lo que quiere decir. Ponte en el lugar de ese hermano tuyo que está sufriendo, que tiene necesidad, que está en pobreza, que necesita. Ponte en ese lugar, no te escondas. Notas, mi amado hermano, que este esconderse se da muy a menudo cuando no quieres participar de lo tuyo a otro.
Que el hermano tiene problemas. Dice el apóstol, ¿recuerdan qué es lo que decía? Que tú ves a llegar a la iglesia, entrar a alguien con ropas espléndidas y bien vestido y le dices, ven, siéntate aquí, y lo pones en la mesa de honor, y ves a un hermano pobre que se va acercando y le dice, ay, este hermano, híjole, ¿se puede hacer un poquito más para allá, hermana Oli, para que el hermano pueda sentarse en el piso? ¿No? O sea, lo vas relegando. Dice, eso no está bien. Eso no está bien, dice el Señor. ¿Sabe, mi amado hermano? Lo que dice el Señor es que tengas en tu mente, que te pongas en el lugar de aquel que está necesitado. De hecho, el apóstol, el escritor de Hebreos en 13:3 de Hebreos dice así, yo se lo leo, si quiere usted buscarlo, está bien. Hebreos 13:3 dice así: acordaos de los presos, como si estuvierais preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Escucha lo que dice. El escritor de Hebreos te dice, lo que tienes que hacer es que te acuerdes de los presos, pero no simplemente acuerdas, ay, pobre del hermano que está ahí en la cárcel. Bueno, el Señor lo va a sustentar, ¿no? No, dice, como si estuvieras tú también preso con él. ¿Has notado, mi amado hermano, que tenemos un alto índice de hermanos dentro de la iglesia del Señor que están en otros lugares trabajando en condiciones miserables? Vamos a orar por ellos, pero nada más vamos a orar por ellos. Señor, envíales, que les llegue. Y dice el Señor, ¿y tú? Acuérdate de esos presos, como si estuvieras tú preso ahí también. ¿Te gustaría que alguien se acordara de ti cuando estés preso? Y que te vinieran a visitar y quizá te enviaran cosas y te enviaran dinero, qué sé yo, no sé. Pero te gustaría, sí, dice, pues ponte en su lugar. El escritor de Hebreos dice ahí, y de los maltratados, también de los maltratados, como que también vosotros mismos, fíjese, estáis en el cuerpo. ¿Sabe lo que está diciendo el escritor de Hebreos? Le dan un trancazo a él por ser un creyente fiel al Señor. Siéntelo, siente la bofetada, siente la cachetada, siente la persecución. No me acuerdo quién es este predicador, este misionero, donde todo ese lugar donde estaba, no me acuerdo si en África, no, la verdad no me acuerdo, pero su testimonio es que él sale y se va corriendo, ¿verdad? Lo andan buscando, lo quieren perseguir para matarlo y se sube en un árbol y allí estuvo muchísimo, creo que todo un día entero sobre las ramas de un árbol para que la gente pues lo estuviera buscando y no lo encontrara. Y él dice ahí que sintió tal angustia en su mente y en su corazón. E imagínate tú que quieren matarte y ya no sabes para dónde correr, te subes a un árbol y bueno, ahí te quedas todo un día. ¿Qué sentirías tú? Pero esos son superhombres, hermanos, son esos héroes de la fe. Pero Dios te llama, ponte en su lugar. Y entonces, si te pones en su lugar, ¿cómo actuarías? Esto es lo que dice el Señor. No solamente te sientes y ores por los misioneros, no solamente te sientes y ores por tu pastor, no solamente te sientes y ores por los hermanos que tienen necesidad. Haz algo. Haz algo, mi amado hermano. Tenemos la misma carne que ellos, así que ponte en el lugar y siente lo que ellos sienten y muestra que amas al Señor más que la comida. Sexta cosa, la necesidad de respeto. ¿Me ayuda? Versículo 9. Decíamos que eran 6 necesidades generales de las personas, ¿cierto? Dijimos primero, la necesidad de la libertad de la esclavitud, de la opresión, de vivienda, de ropa, ser comprensivos. Ahora la necesidad de respeto. Dice versículo 9, ayúdeme, juntos. Entonces, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Escucha, dice el Señor, si quitas de en medio de ti el yugo, que ya lo vimos, y otra cosa, ¿qué cosa hay que quitar? El dedo amenazador y el hablar vanidad. En otras palabras, deja de acusar a las personas injustamente, déjame de menospreciarlas, deja de no tenerles el respeto que la persona debe tener. Escucha bien, mi amado hermano,
Dedo amenazador y hablar vanidades. Es muy común, ¿verdad? Que veamos, ay, no, hasta para un lado, ¿no? O que estás hablando con la persona, te enojas y le volteas la cara, que no lo ves. Ve a la cara a las personas, mi amado hermano, no seas irrespetuoso. Por lo menos ponles atención y no por dentro estés diciendo, ya que se calle. O que sí, sí, el hermanito. Dice, muéstrales respeto. Eso es dedo amenazador. Ya no solamente decir tú y tú y tú, que eres aquí, que eres allá. También el mismo hecho, mi amado hermano, de hablar vanidades, de hablar cosas que realmente no abonan a esa persona y decir, es que yo, es que aquí, es que allá, lo que hacemos es irrespetar a las personas. En otras palabras, deja de acusar injustamente, de menospreciar, de explotar. Trátalas como personas. Bueno, entonces Dios a través de este profeta Isaías nos predica justicia. Está buscando, mi amado hermano, que tú observes lo que a Dios le agrada. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, mi amado, es justamente Él, la prueba de la justicia de Dios que nosotros no podemos hacer. Porque sobre Él, mi amado hermano, cargó el pecado de la humanidad nuestra o de los suyos. ¿Y qué es lo que hizo? A través de su obediencia, ahora nos invita a la obediencia para que podamos ser este tipo de personas a las cuales Él se agrada. Entonces, mi amado hermano, si nuestra fe, nuestro amor, nuestra piedad, nuestra devoción a Cristo producen, digamos, un deseo por ayudar a liberar a los oprimidos, alimentar al hambriento, dar techo a los que no tienen hogar, vestir al desnudo, dejar a un lado las palabras denigrantes para las personas y los gestos degradantes, entonces, mi amado, hay promesa de Dios. Mi amado hermano, habrá promesa para la Iglesia Bautista Roca Eterna de Puebla. La hay, mi amado hermano, si quitamos esas cosas de nosotros. Es promesa de cosas buenas, de cosas que el Señor traerá a nosotros, que deben y van a suceder en nuestras vidas en la medida que dejemos este tipo de vidas, mi amado hermano, y nos enfoquemos a lo que el Señor nos pide. El Señor ya lo cumplió por nosotros, solamente es cuestión de creerle al Señor, que Él nos va a ayudar para hacerlo. Dios a través de nuestro Señor Jesucristo las ha comprado para nosotros en la cruz y ahora nos está capacitando para cumplir esas condiciones que Él quiere para recibir bendición. Y la bendición está aquí en los versículos 8 al 12. ¿Me acompaña, hermanos? El Señor dice, si quitas esto de ti, haces eso que yo te pido, quitas esto de ti, entonces, mi amado, habrá mucha bendición. Ayúdeme. Del 8 al 12 dice así juntos. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ayúdeme. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado repartidor de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mi amado hermano, ¿acaso no ves la hermosa descripción de lo que el Señor dice, de lo que Él quiere darte si tú eres un hombre y una mujer que va detrás de las cosas que Él pide? ¿No nos gustaría como Iglesia Bautista Roca Eterna de Puebla disfrutar estas cosas? Escuche. Habrá luz en la oscuridad. Habrá luz como en el alba. Seremos curados de nuestras heridas porque habrá salvación para nosotros. La justicia irá por delante de nosotros y la gloria de Dios irá por detrás. Tendremos un Dios que escuchará cuando nosotros clamemos a Él. Y Dios nos va a pastorear, va a satisfacer nuestras propias almas en los lugares de sequedades. Nuestros huesos se harán fuertes para la batalla, siendo regados por el Señor. Y nos convertiremos en manantial
de aguas para que beban otros y encuentren refrigerio en nosotros. Seremos utilizados por Dios para reconstruir lo que ha sido destruido y hacer una larga vida y esperanza para otros. Eso es lo que el Señor promete a los que llevan a cabo esa vida íntegra de sus devociones personales y su vida después del devocional, de su ayuno y de lo que hacen después de él. El Señor dice, te voy a bendecir. ¿Y eso no le gustaría, hermano? Así que ¿por qué, mi amado hermano, no dejar aquellas cosas que no le son agradables al Señor? ¿Por qué, mis amados hermanos, no dejar aquello que estamos haciendo mal? ¿Por qué no dejar estas cosas a las cuales el Señor dice, esto no está de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo? Está siendo incongruente. ¿Por qué no lo dejamos a un lado y nos sumamos a aquel ayuno que Dios quiere para nosotros? Es decir, aquella vida de devoción que el Señor exige y que pide cuando estamos satisfechos en Él. Esto es maravillosamente hermoso, mi amado hermano, y esto es lo que Dios promete para aquellos cuya piedad produce el anhelo de justicia y exalta a Dios y glorifica a Dios, siendo misericordiosos con el prójimo para glorificar al Señor. Así que, hermanos de la Iglesia Bautista Roca Eterna de Puebla, ¿eso anhelas para esta iglesia? ¿Lo estás buscando? ¿Eso anhelas para tu familia? ¿Eso anhelas para tu iglesia? ¿Para tus amigos? ¿Para todos los que se acercan a este lugar? Así que comencemos. Comencemos, mi amado hermanos, a liberar a los oprimidos, alimentar a los hambrientos, albergar a aquellos que no tienen techo, a vestir al desnudo, a poner fin a esos gestos y esas palabras que menosprecian. Esa es la voluntad del Señor, esa es la obra de Cristo y ese es el camino que Dios nos marca para que brote toda bendición para nosotros. ¿Eso es lo que quieres? Si eso es lo que quieres, si eso es el compromiso que quieres hacer con el Señor hoy, no le pido que se levanten todos, solamente aquellos que están dispuestos a decir, Señor, quiero ser así. Quiero ser congruente con lo que tú dices, porque yo quiero esas bendiciones para mi iglesia y quiero esas bendiciones para mi vida. Si ese es tu anhelo, yo te invito a que te pongas en pie y que oremos al Señor y le pidamos que nos ayude para ser hombres y mujeres que busquen en todo ser congruentes en su vida. Dios bendito.